Te doy $500, ¿finge ser mi cita por un día?, pidió el millonario solitario a la joven del café. Ella dudó, todos la miraban, y lo que vino después, nadie lo esperaba. El aroma del café recién molido impregnaba el aire mientras Elena limpiaba la máquina de espresso con movimientos automáticos, perfeccionados tras 2 años trabajando en café luminoso. Sus ojos, fijos en el reloj de pared, contaban los minutos restantes de su turno. 23 minutos más y podría quitarse el delantal, correr a casa y estudiar para su examen de contabilidad avanzada. 23 minutos separaban a la barista de su verdadera vida, la de estudiante universitaria a punto de graduarse. El tintineo de la campana en la puerta anunció la llegada de un cliente. Elena levantó la mirada, preparando automáticamente su sonrisa de servicio. El hombre que entró provocó que esa sonrisa se congelara momentáneamente en su rostro. No era un cliente habitual. Definitivamente lo recordaría. Alto, de complexión atlética enfundada en un traje azul marino que gritaba hecho a medida. Su cabello negro, perfectamente peinado, enmarcaba un rostro de rasgos definidos, mandíbula fuerte, nariz recta, ojos que evaluaban el entorno con la precisión de quien está acostumbrado a tomar decisiones rápidas. Un ejecutivo, seguramente. El luminoso no solía atraer a ese tipo, ubicado en un barrio universitario, lejos del distrito financiero. Tal vez estaba perdido. Bienvenido a Café Luminoso, saludó Elena, recuperando su profesionalismo. ¿Qué puedo servirle? El hombre se acercó al mostrador sin prisa, estudiándola con una intensidad que resultaba desconcertante. No era una mirada lasciva, era analítica, como si estuviera evaluando un activo potencial. Un americano, por favor, respondió con voz grave, perfectamente modulada. Y 5 minutos de tu tiempo. Elena arqueó una ceja, mientras sus dedos ya preparaban la bebida con destreza mecánica. El café puedo dártelo. El tiempo, hizo una pausa, midiendo sus palabras, cuesta extra y no está en el menú. Una sonrisa asomó brevemente en los labios del desconocido, revelando dientes perfectos. Por supuesto que tenía dientes perfectos. Estoy dispuesto a pagar el precio adecuado. Algo en su tono hizo que Elena se detuviera y lo mirara directamente. Sus ojos eran de un color avellana inusualmente claro, casi ambarino bajo la luz de las lámparas industriales de la cafetería. Mira, si estás buscando algo más que café, comenzó Elena con firmeza. No es nada inapropiado, interrumpió él, levantando una mano en gesto conciliador. Te lo prometo. Solo necesito hablar contigo sobre una propuesta de negocios. Elena terminó de preparar el americano y lo deslizó sobre el mostrador. El local estaba prácticamente vacío. Martes por la tarde, la hora más tranquila. Su compañero de turno, Javier, había salido a fumar y no había otros clientes que atender. Tienes 2 minutos, concedió, apoyándose en el mostrador con los brazos cruzados. El hombre tomó un sorbo de café, asintiendo apreciativamente. Me llamo Alejandro Vega, se presentó, dejando la taza sobre el mostrador. Y necesito un acompañante para una cena esta noche. Elena dejó escapar una risa seca, ya girándose para volver a la máquina de espresso. Hay aplicaciones para eso. O servicios de acompañantes profesionales, respondió con brusquedad. No es lo que piensas, aclaró él rápidamente. No busco una cita romántica o algo más. Necesito a alguien que finja ser mi novia por exactamente 4 horas y 23 minutos. La especificidad del tiempo captó la atención de Elena, quien volvió a mirarlo con renovada curiosidad. ¿Por qué yo? ¿Y por qué ese tiempo tan exacto? Alejandro tomó otro sorbo de café. Porque tienes el perfil adecuado. Y ese es el tiempo que durará la cena de aniversario de mis padres, incluyendo cócteles previos y el brindis final. Elena entrecerró los ojos, estudiándolo con suspicacia. Había algo en su mirada. No desesperación exactamente, sino vulnerabilidad. Era incongruente con el resto de su apariencia impecable, como una pequeña fisura en una estatua de mármol. ¿Qué obtendría yo a cambio?, preguntó finalmente.
Alejandro dejó su taza, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una cartera de cuero. Extrajo 5 billetes de $100 y los colocó ordenadamente sobre el mostrador. $500 por una noche de tu tiempo. Más los gastos de vestimenta apropiada, transporte y cualquier cosa que necesites para el papel. Elena miró los billetes, luego a Alejandro. $500. El equivalente a 2 semanas de trabajo en la cafetería. El pago del alquiler del mes que llevaba retrasado. Los libros de texto que necesitaba para el próximo semestre. ¿Por qué necesitas una novia falsa?, inquirió, ignorando deliberadamente el dinero. La mandíbula de Alejandro se tensó ligeramente. Primer signo de incomodidad real. Es complicado. Mi tiempo cuesta caro, señor Vega. Y mis 2 minutos están por terminar. Él esbozó otra sonrisa, esta vez menos controlada, más genuina. Es refrescante que no me reconozcas, para variar, comentó enigmáticamente, antes de continuar. La versión corta es que mis padres están obsesionados con verme establecido. Llevan años presentándome candidatas apropiadas para lo que ellos consideran una relación conveniente. Este aniversario no será diferente. Ya han invitado a la hija de un socio comercial con la clara intención de emparejarnos. ¿Y no puedes simplemente decirles que no estás interesado?, preguntó Elena. No conoces a mis padres, respondió él, con un tono que sugería años de confrontaciones similares. La única excusa que aceptarían es que ya estoy en una relación. Así que necesitas una novia instantánea. Exactamente. Elena observó los $500. Miró el reloj. 16 minutos para el final de su turno. ¿Cuándo es esta cena? Esta noche. A las 8. Elena soltó una risa incrédula. ¿Esta noche? ¿Pretendes que arregle todo para esta noche? Te recogeré a las 7. Tendrás tiempo para cambiarte. El vestido ya está arreglado. ¿El vestido? Alejandro tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado. Le pedí a mi asistente que seleccionara algunas opciones. Estarán en tu apartamento cuando llegues. Elena se enderezó, alarmada. ¿Cómo sabes dónde vivo? Alejandro hizo un gesto vago con la mano. Tengo recursos. No te preocupes, no es nada invasivo. Solo necesitaba asegurarme de que los vestidos llegarían a tiempo. Esto es absurdo, murmuró Elena, pasándose una mano por el cabello. Ni siquiera te conozco. ¿Cómo se supone que voy a convencer a alguien de que somos pareja? Inventaremos una historia creíble. Nos conocimos hace 3 meses. Soy cliente habitual de esta cafetería. Te invité a salir después de semanas admirándote desde lejos. Primera cita en el Museo de Arte Contemporáneo. Segunda en un concierto de jazz. La química fue instantánea. La precisión del relato ficticio sorprendió a Elena. ¿Has pensado mucho en esto? Mi trabajo consiste en anticipar escenarios, respondió Alejandro con sencillez. Además, no será difícil. Solo tienes que sonreír, responder algunas preguntas básicas sobre ti misma y dejarme manejar el resto. 4 horas y 23 minutos. $500. Sin complicaciones. Sin complicaciones. Elena casi suelta una carcajada. Todo en esta situación gritaba complicaciones. Pero el dinero seguía sobre el mostrador y su cuenta bancaria seguía en números rojos. El tintineo de la campana anunció la entrada de Javier, regresando de su descanso. Elena tomó una decisión rápida. 700, dijo en voz baja pero firme. Y quiero la mitad por adelantado. La sonrisa de Alejandro se ensanchó, revelando un hoyuelo en su mejilla izquierda que lo hacía parecer sorprendentemente más joven. 750. Y esto es el adelanto, respondió, empujando los $500 hacia ella. El resto al final de la noche. Elena tomó el dinero y lo guardó rápidamente en el bolsillo de su delantal. Dame tu número. Te enviaré la dirección. Alejandro sacó una tarjeta de presentación minimalista y se la entregó.
El nombre Alejandro Vega estaba impreso en letras plateadas sobrias, junto con un número de teléfono. Ni cargo, ni empresa, ni dirección. Solo el nombre y el número. A las 7 en punto, confirmó él, terminando su café de un sorbo. Ah, y una última cosa. Sí. Si alguien te pregunta, especialmente mis padres, nos conocimos porque derramaste café sobre mi camisa. Es más romántico que la verdad. Elena no pudo evitar sonreír ante lo absurdo de la situación. ¿Y cuál es la verdad, señor Vega? ¿Qué me compraste por una noche? Algo cambió en los ojos de Alejandro, un destello de algo que no supo identificar. Que estoy lo suficientemente desesperado como para pagar a una desconocida para evitar las manipulaciones de mi familia, respondió con inesperada franqueza. Pero eso no suena tan bien en las reuniones sociales. Con esas palabras, dio media vuelta y salió de la cafetería, dejando a Elena con $750 en promesas y la sensación inequívoca de haberse metido en algo mucho más complicado de lo que sugería la simple transacción. Javier se acercó, mirándola con curiosidad. ¿Quién era ese tipo?, preguntó, observando la puerta por donde había salido Alejandro. Elena guardó la tarjeta en su bolsillo junto al dinero. Aparentemente, mi cita para esta noche. El apartamento de Elena era exactamente como cabría esperar de una estudiante universitaria, pequeño, funcional y decorado con una mezcla ecléctica de pósters artísticos, plantas supervivientes y muebles rescatados de distintas épocas y estilos. Lo que no encajaba en absoluto con la estética del lugar eran las 3 cajas negras con elegantes lazos dorados que descansaban sobre su cama. Elena dejó caer su mochila al suelo y se acercó con cautela, como si las cajas pudieran contener algo peligroso. En cierto modo, quizás lo hacían. La primera contenía un vestido negro de corte clásico que, incluso sin probárselo, Elena podía decir que costaría más que todo su guardarropa junto. La segunda caja reveló un par de zapatos de tacón de una marca que solo había visto en revistas. La tercera, un delicado conjunto de accesorios, un collar de perlas discreto, pendientes a juego y un pequeño bolso de mano. Junto a las cajas había una nota manuscrita en papel grueso y crema. Elena, estos son solo para facilitar las cosas. No pretendo imponer mi gusto, pero la cena es formal. Si prefieres usar algo propio, está perfectamente bien. A.V. Había algo extrañamente considerado en esa nota, en la manera en que le daba una salida, una opción. Elena se sentó en la cama, repasando mentalmente su guardarropa. No tenía nada remotamente adecuado para lo que supuso sería una cena en un restaurante de alto nivel. Nunca había tenido necesidad de ese tipo de ropa. Con un suspiro resignado, tomó su teléfono y envió un mensaje al número de la tarjeta. La dirección es Avenida Universidad 142, apartamento 3B. Llegaré a las 6:30. Gracias por los vestidos. La respuesta llegó casi instantáneamente. Estaré allí. Y de nada. A.V. Elena dejó el teléfono y miró el reloj. Tenía poco más de una hora para transformarse en el tipo de mujer que podría estar en una relación con alguien como Alejandro Vega. Quienquiera que fuese realmente. Con un suspiro, se dirigió a la ducha. Mientras el agua caliente comenzaba a relajar la tensión de sus hombros, no pudo evitar preguntarse en qué exactamente se había metido. ¿Y si $750 serían suficiente compensación para lo que prometía ser la noche más extraña de su vida? A las 6:57 de la tarde, el timbre del apartamento sonó con puntualidad militar. Elena dio un último vistazo a su reflejo en el espejo del baño. El vestido negro le quedaba como si hubiera sido confeccionado específicamente para ella, abrazando sus curvas sin resultar vulgar, elegante sin parecer pretencioso. Se había recogido el cabello en un moño bajo, dejando algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro. El maquillaje, sencillo pero cuidadoso, resaltaba sus ojos verdes y sus labios. No parecía ella misma. O quizás sí lo era, pero una versión que rara vez tenía oportunidad de existir entre libros de texto y delantales de café. Respiró hondo y fue a abrir la puerta. Alejandro Vega esperaba en el pasillo, tan impecable como en la cafetería,
pero ahora vestía un traje negro con una corbata de seda gris. Sostenía un pequeño ramo de flores silvestres, no las típicas rosas o lirios que podría esperarse de alguien con su aparente estatus económico. Sus ojos se encontraron, y por un instante, Elena percibió algo que no había notado en la cafetería. Una chispa de sorpresa genuina, quizás incluso admiración, que desapareció tan rápidamente como había llegado. «Estás perfecta», dijo él, extendiendo el ramo. «Estas son para ti». Elena tomó las flores, rozando accidentalmente sus dedos. Un contacto breve pero extrañamente eléctrico. «Gracias. Son hermosas». «No lo que esperaba». «¿Qué esperabas?», preguntó él, con una media sonrisa. «Algo más ostentoso. Rosas rojas o alguna flor cuyo nombre ni siquiera conozca». Alejandro se encogió de hombros, un gesto sorprendentemente casual para alguien tan formal. «Las flores silvestres son más honestas. Crecen donde quieren, como quieren, sin que nadie las cultive específicamente. Como nuestra relación ficticia», comentó Elena con ironía. «Totalmente orgánica y natural». Para su sorpresa, Alejandro soltó una risa genuina, revelando nuevamente ese hoyuelo en su mejilla izquierda. «Precisamente. ¿Puedo pasar un momento? Deberíamos repasar algunos detalles antes de lanzarnos a esta aventura». Elena se hizo a un lado, súbitamente consciente del contraste entre su elegante atuendo y su modesto apartamento. Alejandro entró y observó el espacio sin comentarios, pero con una curiosidad que parecía sincera. Se detuvo frente a una pared cubierta de fotografías, Elena en distintos lugares del mundo, algunas claramente tomadas durante viajes de mochilera. ¿Has estado en todos estos lugares?, preguntó, estudiando una foto donde ella posaba junto a un templo en lo que parecía el sudeste asiático. «La mayoría. Trabajé 2 años después de la preparatoria para poder viajar antes de la universidad». Alejandro asintió, como si esa información encajara perfectamente en lo que había deducido sobre ella. «Eso nos da material para nuestra historia», dijo, girándose para mirarla. «Compartimos el amor por viajar. Te conté sobre mi viaje a Camboya durante nuestra segunda cita, y tú me hablaste de tu experiencia en Vietnam. Descubrimos esa conexión inesperada». Elena parpadeó, sorprendida por la rapidez con que elaboraba su narrativa ficticia, integrando detalles reales de su vida. «Pareces muy hábil construyendo mentiras». «Prefiero llamarlas historias alternativas», respondió él sin inmutarse. «En los negocios, la capacidad de elaborar narrativas convincentes es crucial». «¿Y qué negocios son esos exactamente?», preguntó Elena mientras colocaba las flores en un vaso. No tenía floreros. Alejandro dudó por un segundo, como si calibrara cuánta información compartir. «Inversiones principalmente. Tengo participación en varias empresas». «Eso suena deliberadamente vago», observó ella, cruzándose de brazos. «Lo es», admitió él con franqueza. «Pero esta noche no se trata de mi trabajo. Se trata de convencer a mis padres de que estamos genuinamente enamorados y así dejen de intentar emparejarme con Daniela Montero». «¿La hija del socio?». «Exactamente». «¿Y qué tiene de malo? ¿Es horrible?». Alejandro negó con la cabeza. «Todo lo contrario. Es inteligente, culta, atractiva y probablemente tan poco interesada en mí como yo en ella. Pero nuestros padres están obsesionados con la idea de unir las empresas a través de un matrimonio, como si viviéramos en el siglo XVI. Suena a una telenovela», comentó Elena. «Mi vida entera a veces parece una», respondió él con un deje de amargura que sorprendió a Elena por su autenticidad. «En fin, estos son los detalles básicos que debes conocer. Tengo 32 años. Mi cumpleaños es el 8 de marzo. Estudié economía y finanzas en el extranjero. No tengo hermanos. Soy alérgico a los mariscos. Me gusta el jazz clásico, el cine independiente y los deportes acuáticos. Odio las multitudes y los lugares ruidosos. Prefiero las montañas a la playa». Elena asimiló la información, memorizándola rápidamente. «¿Y yo? ¿Qué saben tus padres de mí?». «Nada aún.
Les dije que te conocí hace 3 meses y que prefería mantenerlo en privado hasta estar seguro. Esta noche será la presentación oficial. Puede ser tú misma, con algunos ajustes menores. ¿Qué tipo de ajustes? Alejandro se pasó una mano por el cabello, un gesto que humanizaba su apariencia perfecta. Omite la parte de que estás luchando económicamente o que trabajas para pagarte los estudios. Mi madre es una snob incorregible y lo usaría en tu contra. ¿Avergonzado de salir con una simple barista?, inquirió Elena con tono mordaz. No, respondió él, mirándola directamente a los ojos. Orgulloso de salir con una mujer que trabaja duro por sus sueños. Pero mis padres no compartirían esa visión. Algo en su mirada, en la intensidad con que sostuvo la suya, hizo que Elena sintiera un cosquilleo inexplicable en el estómago. Se aclaró la garganta y desvió la conversación. ¿Cómo nos conocimos, según nuestra historia oficial? Como te dije, derramaste café sobre mi camisa. Yo estaba furioso inicialmente, pero cuando te ofreciste a pagar la tintorería, me cautivó tu honestidad. Te invité a cenar como compensación por mi reacción exagerada, y conectamos inmediatamente. Muy película romántica, comentó Elena, no sin cierta burla. A mi madre le encantará. Es adicta a esas historias. Elena tomó su pequeño bolso de mano y las llaves. Bien, creo que estoy lista. ¿Algo más que deba saber? Alejandro pareció dudar un momento antes de acercarse a ella. Con un gesto sorprendentemente íntimo, acomodó un mechón de cabello detrás de su oreja. Solo una cosa más. Tendremos que parecer cómodos el uno con el otro. Contacto físico casual, miradas, pequeños gestos. ¿Estás preparada para eso? La cercanía repentina hizo que Elena fuera dolorosamente consciente del aroma de su colonia, una fragancia sutil a madera y cítricos. Por un instante, se encontró preguntándose cómo sería realmente ser la novia de alguien como él, antes de recordarse firmemente que esto era un trabajo, no una fantasía. Puedo manejarlo, respondió, dando un paso atrás para recuperar el espacio personal. No es la primera vez que actúo. ¿Actriz además de barista y estudiante? Interesante. Taller de teatro en la preparatoria. Nada profesional. Alejandro asintió, consultando su reloj. Deberíamos irnos. El tráfico a esta hora es impredecible. Mientras bajaban las escaleras del edificio, Elena sintió un nerviosismo creciente. No era solo por la farsa que estaban a punto de representar, sino por la extraña sensación de que estaba adentrándose en un mundo completamente ajeno al suyo, un mundo con reglas no escritas que desconocía. Un elegante auto negro los esperaba en la calle. No un Lamborghini ostentoso o un Rolls-Royce pretencioso, sino un BMW Serie 7, discreto en su lujo. Un hombre de mediana edad con expresión impasible les abrió la puerta. Buenas noches, señor Vega, saludó formalmente. Gracias, Héctor, respondió Alejandro. Elena, él es Héctor, mi conductor y la persona más discreta que conozco. Encantada, dijo Elena, sintiendo la evaluación silenciosa pero respetuosa del hombre. Una vez en el interior del vehículo, con la privacidad que ofrecía la división entre los asientos delanteros y traseros, Alejandro se giró hacia ella. Hay algo más que debería saber, dijo con un tono más serio. Esta noche no será fácil. Mi madre es intensa. Hará preguntas, muchas preguntas. Buscará inconsistencias en nuestra historia. Intentará provocarte. Suena encantadora, comentó Elena con sarcasmo. Lo siento de antemano, continuó él. Si en algún momento te sientes demasiado incómoda, solo dame una señal. Acordemos un código. Si dices que necesitas un momento para refrescarte, sabré que quieres salir de allí y nos iremos inmediatamente. La consideración del gesto sorprendió a Elena. No era lo que esperaría de alguien que estaba esencialmente comprando su tiempo. ¿Y tus padres no sospecharán si nos vamos abruptamente? Les diré que tenemos otra celebración después. El aniversario de nuestra primera cita o alguna excusa similar. Elena asintió, apreciando la meticulosidad de sus planes.
3 meses ficticio y ya tenemos toda una historia romántica. Los mejores romances son los que se construyen con cuidado, respondió él, con una sonrisa enigmática. El auto avanzaba por la ciudad, dejando atrás el barrio universitario y adentrándose en zonas cada vez más exclusivas. Los edificios cambiaban, las calles se ensanchaban, los restaurantes parecían más refinados. Elena observaba por la ventana, consciente de que estaba cruzando una frontera invisible entre su mundo y el de Alejandro. ¿Nerviosa?, preguntó él, notando su silencio. Un poco, admitió Elena. No suelo cenar con familias millonarias mientras finjo ser la novia enamorada de su hijo. Si te sirve de consuelo, yo tampoco suelo contratar a desconocidas para que finjan ser mi novia. ¿Es la primera vez?, preguntó ella con genuina curiosidad. La primera y espero que la última, respondió él con una honestidad que parecía sorprenderlo incluso a sí mismo. ¿Por qué yo?, insistió Elena, girándose para mirarlo directamente. Debe haber cientos de mujeres en tu círculo social que estarían dispuestas a hacerlo, probablemente gratis. Alejandro sostuvo su mirada por un largo momento antes de responder. Porque necesitaba a alguien real. Alguien que no fuera parte de ese mundo de apariencias y agendas ocultas. Alguien que pudiera mirar a mis padres a los ojos sin años de condicionamiento social o miedo a las repercusiones. Alguien auténtico. Había una sinceridad tan descarnada en sus palabras que Elena no supo cómo responder. Por primera vez, vislumbró algo bajo la fachada del empresario controlado y calculador, un hombre atrapado en expectativas que no había elegido, buscando desesperadamente un respiro. El auto se detuvo frente a un edificio imponente con fachada art deco y un portero uniformado en la entrada. A través de las ventanas, Elena pudo ver candelabros de cristal y decoración opulenta. Llegamos, anunció Alejandro, mientras Héctor abría la puerta. Última oportunidad para arrepentirte. Elena tomó aire, consciente de que estaba a punto de sumergirse en aguas desconocidas. Por un instante, consideró echarse atrás. Luego miró a Alejandro y vio algo en sus ojos que no esperaba: vulnerabilidad. Necesitaba esto tanto como ella necesitaba el dinero, aunque por razones completamente diferentes. Vamos, dijo finalmente, tomando la mano que él le ofrecía para ayudarla a salir del auto. Hagamos que tus padres se enamoren de esta relación ficticia. El restaurante Astral ocupaba los 2 últimos pisos de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Sus ventanales, que iban del suelo al techo, ofrecían una vista panorámica que robaba el aliento, la ciudad extendida como un manto de luces titilantes bajo un cielo aterciopelado. En cualquier otra circunstancia, Elena habría estado maravillada por la belleza del lugar, por la elegancia discreta de la decoración, por la suavidad con que el personal se deslizaba entre las mesas atendiendo a los comensales. Pero en ese momento, mientras el maitre los guiaba hacia una mesa privada en una terraza semicubierta, solo podía concentrarse en mantener la compostura. La mano de Alejandro descansaba suavemente en la parte baja de su espalda, un gesto íntimo que, sorprendentemente, le resultó reconfortante en lugar de invasivo. Como si percibiera su nerviosismo, ejerció una leve presión, un recordatorio silencioso de su presencia. Relájate, susurró, inclinándose ligeramente hacia ella. Lo estás haciendo perfecto. No habían avanzado ni 5 pasos dentro del restaurante y él ya estaba interpretando su papel con naturalidad. O quizás, pensó Elena, no estaba interpretando en absoluto. Quizás así era él con las mujeres que realmente le importaban, atento, protector, consciente de cada detalle. Y entonces los vio. Una pareja de mediana edad sentada a una mesa con vista privilegiada. Incluso a la distancia, Elena pudo notar el aire de distinción que los rodeaba, como si hubieran nacido para ocupar espacios exclusivos. El hombre, de cabello canoso y porte distinguido, se puso de pie al verlos. La mujer, delgada y elegante, con un peinado perfecto y joyas discretas pero evidentemente costosas, los observó aproximarse con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos calculadores. Papá, mamá, saludó Alejandro cuando llegaron a la mesa. ¡Feliz aniversario! Hubo besos en las mejillas, abrazos formales, felicitaciones murmuradas. Luego,
el momento inevitable. Quiero presentarles a Elena, dijo Alejandro, colocando su brazo alrededor de la cintura de ella. Mi novia. El escrutinio fue inmediato. Elena sintió como la mirada de la madre de Alejandro la recorría de pies a cabeza, evaluando cada detalle, el vestido, los zapatos, el peinado, la postura. Buscando fallas, imperfecciones, cualquier cosa que la descalificara como potencial pareja de su hijo. Un placer conocerlos finalmente, dijo Elena con una sonrisa tranquila, extendiendo su mano. Alejandro habla mucho de ustedes. ¿De verdad? Respondió la mujer, estrechando su mano con un apretón sorprendentemente firme. ¡Qué curioso! Él apenas nos ha mencionado tu existencia. Mamá, advirtió Alejandro. Solo estoy señalando lo obvio, cariño, respondió ella con una sonrisa afilada. Después de 3 meses, pensaríamos que una relación seria merecería al menos una mención casual. El padre de Alejandro, que parecía más diplomático, intervino. Disculpa a Mercedes, ha sido un día largo. Soy Ernesto Vega. Encantado de conocerte, Elena. Elena Navarro, se presentó ella formalmente. Por favor, siéntense, indicó Ernesto, señalando las sillas vacías. Alejandro apartó la silla para Elena, un gesto galante que parecía natural en él. Cuando se sentó a su lado, sus rodillas se rozaron brevemente bajo la mesa, enviando una inexplicable corriente eléctrica por la pierna de Elena. Un camarero se materializó junto a ellos, sirviendo champán en copas de cristal finísimo. Por 35 años juntos, brindó Ernesto, levantando su copa hacia Mercedes, quien suavizó su expresión por primera vez. Y por las nuevas adiciones a nuestra pequeña familia, añadió ella, mirando directamente a Elena con una expresión indescifrable. Elena sintió la mano de Alejandro buscar la suya bajo la mesa, entrelazando sus dedos en un gesto que podría parecer ensayado pero que se sentía sorprendentemente natural. Le dio un leve apretón antes de levantar su copa. Por muchos años más, dijo con una sonrisa. La conversación inicial fluyó con la formalidad propia de un primer encuentro. Preguntas superficiales sobre su ocupación, estudio administración de empresas, último año, sobre cómo se conocieron, la historia del café derramado. Que Alejandro relató con un entusiasmo tan convincente que casi Elena misma lo creyó, sobre sus intereses comunes. Elena se sorprendió a sí misma disfrutando del desafío que suponía mantener la fachada. Era como un elaborado juego de improvisación y descubrió que tenía talento para ello. Más sorprendente aún fue lo fácil que resultaba interactuar con Alejandro, cómo sus respuestas complementaban las suyas, cómo podían comunicarse con miradas y gestos sutiles que parecían desarrollados a lo largo de meses. No de horas. Mientras comentaban anécdotas inventadas de sus primeras citas, Elena se encontró estudiando el perfil de Alejandro. La forma en que la luz tenue del restaurante acentuaba sus pómulos, cómo sus ojos se iluminaban cuando reía, el gesto inconsciente de pasarse la mano por el pelo cuando estaba pensando en qué decir. Detalles que no había notado en la cafetería y que ahora absorbía con una fascinación que iba más allá de la simple curiosidad. Entonces, Elena, la voz de Mercedes interrumpió sus pensamientos. ¿De qué parte de la ciudad es tu familia? Una pregunta aparentemente inocente, pero Elena detectó la intención subyacente, ubicarla social y económicamente. Originalmente del sur, respondió con una sonrisa educada, aunque me mudé al centro cuando comencé la universidad. ¿Y a qué se dedican tus padres?, insistió Mercedes. Elena sintió la leve presión de la rodilla de Alejandro contra la suya, un recordatorio silencioso del consejo que le había dado. Omite la parte de que estás luchando económicamente. Mi padre falleció cuando yo tenía 12 años, respondió con sinceridad. Era ingeniero. Mi madre es profesora universitaria, literatura latinoamericana. No era exactamente una mentira. Su padre había sido ingeniero, aunque de mantenimiento, no el tipo de ingeniero que Mercedes probablemente imaginaba. Y su madre, antes de la enfermedad que consumió sus ahorros, había dado clases en la universidad comunitaria. Mercedes pareció brevemente desconcertada, como si la respuesta no encajara con sus suposiciones. Una profesión noble, la enseñanza,
comentó con un tono que sugería exactamente lo contrario. La cena avanzaba, plato tras exquisito plato. Elena nunca había probado una comida tan refinada, pero se esforzó por no mostrarse impresionada. Observó disimuladamente a Alejandro para copiar sus gestos con los múltiples cubiertos, la forma correcta de sostener la copa de vino. La conversación derivó hacia temas empresariales. Ernesto mencionaba nombres de compañías y cifras que hacían que la cabeza de Elena diera vueltas. Alejandro participaba con comentarios precisos y articulados, revelando una faceta completamente distinta a la que ella había visto, el empresario agudo. El estratega brillante que claramente había heredado el talento para los negocios de su padre. Mientras los hombres discutían sobre fusiones corporativas, Mercedes se inclinó ligeramente hacia Elena. Dime, querida, ¿qué te atrajo de mi hijo? Además de lo obvio, por supuesto. Había una trampa en la pregunta, Elena podía sentirlo. ¿Qué respuesta esperaría de una cazafortunas? Probablemente algo sobre su éxito, su posición, su estilo de vida. Su amabilidad, respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma con la sinceridad de sus palabras. La forma en que escucha realmente cuando hablas, como si fueras la única persona en la habitación. Una respuesta que no había ensayado, que surgió espontáneamente. Pero al decirlo, se dio cuenta de que era verdad. Durante toda la noche, a pesar de la presión de la situación, Alejandro la había hecho sentir escuchada, apoyada. Cada vez que ella hablaba, él la miraba con atención genuina, algo que Elena no recordaba haber experimentado con ningún otro hombre. Mercedes pareció sorprendida, como si esperara una respuesta más superficial que pudiera descartar fácilmente. Interesante, murmuró, observándola con renovada curiosidad. La mayoría ve primero su posición o su apellido. No me malinterprete, continuó Elena, impulsada por una súbita necesidad de ser honesta, Alejandro es obviamente exitoso y talentoso. Pero eso no es lo que me hizo, se detuvo, calibrando sus palabras, lo que me hizo querer conocerlo mejor. Sintió la mirada de Alejandro sobre ella, como si hubiera captado su nombre en medio de la conversación. Sus ojos se encontraron brevemente, y Elena vio algo inesperado en ellos, sorpresa, sí, pero también una calidez que hizo que su corazón se acelerara inexplicablemente. La velada continuó, la tensión inicial gradualmente reemplazada por una extraña comodidad. Elena se encontró riendo genuinamente ante anécdotas de la infancia de Alejandro que Ernesto compartía con evidente orgullo paternal. Incluso Mercedes parecía haberse suavizado ligeramente, aunque sus ojos seguían evaluando cada interacción entre su hijo y esta desconocida que repentinamente formaba parte de su vida. Después del postre, mientras tomaban café, Ernesto mencionó casualmente. Por cierto, Daniela Montero preguntó específicamente por ti esta mañana. Elena sintió como Alejandro se tensaba sutilmente a su lado. Ah, ¿sí? Respondió él con estudiada indiferencia. Sí, mencionó que esperaba verte esta noche, continuó Ernesto. Le expliqué que traerías a tu amiga. El énfasis en la última palabra no pasó desapercibido. Novia, papá, corrigió Alejandro con firmeza. Y lamento que Daniela se haya llevado una decepción, pero mis planes estaban claros. Mercedes intervino. Aún así, habría sido cortés invitarla. Las empresas Montero son socios importantes, Alejandro. No puedes dejar que asuntos personales interfieran con relaciones comerciales estratégicas. No hay nada personal que interfiera, respondió Alejandro. Simplemente tengo una relación y respeto demasiado a Elena como para enviar mensajes confusos invitando a cenar a otra mujer. El calor que se expandió por el pecho de Elena ante esas palabras la tomó por sorpresa. Era parte del acto, por supuesto, pero la convicción con que lo dijo, la forma en que su mano encontró la suya sobre la mesa mientras lo decía, hizo que por un momento olvidara que todo era una elaborada ficción. Muy noble, comentó Mercedes con una sonrisa tensa, pero en nuestro mundo, las cosas rara vez son tan simples. Las hacemos complicadas, replicó Alejandro. No tienen por qué serlo. La tensión en la mesa era palpable. Elena sintió que era el momento de intervenir. Disculpen, dijo con una sonrisa educada,
¿Podrían indicarme dónde están los servicios? Por supuesto, querida, respondió Mercedes. Al fondo a la derecha. Cuando Elena se levantó, notó cómo Alejandro la seguía con la mirada, una expresión de preocupación apenas perceptible en su rostro. No era la señal acordada, pero él claramente se preguntaba si estaba bien. Le dirigió una sonrisa tranquilizadora antes de alejarse, necesitando genuinamente un momento para procesar lo que estaba ocurriendo. No solo la dinámica familiar tensa, sino las emociones inesperadas que bullían en su interior. Mientras caminaba entre las mesas, Elena se dio cuenta de algo perturbador, estaba comenzando a desear que la farsa fuera realidad. En el elegante baño del restaurante, Elena se miró al espejo mientras se lavaba las manos. Su reflejo le devolvió una mirada confundida. ¿Qué estaba pasándole? Había aceptado este trabajo, porque eso era, un trabajo, por necesidad económica, no para desarrollar sentimientos por un hombre que vivía en un mundo completamente distinto al suyo. Concéntrate, Elena, se dijo a sí misma. Son $750, no un cuento de hadas. Pero mientras se secaba las manos, recordó la forma en que Alejandro la había defendido frente a sus padres, como su mano buscaba constantemente la suya bajo la mesa. No solo como parte del acto sino como un gesto de apoyo genuino. Pequeños detalles que parecían ir más allá de lo estrictamente necesario para la farsa. Con un suspiro, Elena regresó al comedor. A mitad de camino hacia su mesa, se detuvo. Una mujer se había unido al grupo. Alta, elegante, con un vestido rojo que parecía pintado sobre su figura escultural. Estaba inclinada hacia Alejandro, su mano descansando con familiaridad sobre su hombro mientras reía con lo que parecía una broma privada. Daniela Montero, supuso Elena. La candidata perfecta según los padres de Alejandro. Por un instante, Elena sintió una punzada de algo que tardó en reconocer, celos. Un sentimiento completamente irracional considerando las circunstancias, pero no por ello menos intenso. Respiró hondo y continuó su camino. Alejandro la vio aproximarse y algo en su expresión cambió. La sonrisa cortés que mantenía con Daniela se transformó en algo más cálido, más genuino, mientras se ponía de pie para recibirla. Un gesto pequeño pero revelador que no pasó desapercibido para ninguna de las mujeres presentes. Elena, dijo, tomando su mano, quiero presentarte a Daniela Montero, una amiga de la familia. Un placer, respondió Elena con una sonrisa que esperaba no pareciera tan forzada como se sentía. Daniela la evaluó con una mirada rápida pero exhaustiva antes de responder. El placer es mío. Alejandro no había mencionado que estaba viendo a alguien. Ha sido reciente, respondió Elena, sintiendo la presión de la mano de Alejandro sobre la suya. 3 meses no es tan reciente, corrigió él, mirando a Daniela significativamente. Simplemente preferimos mantener nuestra relación en privado hasta estar seguros. Y ahora lo están, comentó Mercedes, con un tono que sugería que aún no estaba convencida. Completamente, afirmó Alejandro, rodeando la cintura de Elena con su brazo mientras volvían a sentarse. Daniela permaneció de pie, claramente incómoda con el giro de los acontecimientos. Bueno, no quiero interrumpir su celebración familiar. Solo pasé a saludar, dijo, dirigiéndose principalmente a Ernesto. Mi padre les manda sus felicitaciones por su aniversario. Muy amable de su parte, respondió Ernesto. Dale las gracias de nuestra parte. Después de intercambiar algunas cortesías más, Daniela se despidió, no sin antes lanzar una última mirada evaluadora a Elena, como tratando de descifrar qué veía Alejandro en ella. Una vez que Daniela se alejó, Mercedes retomó la conversación como si nada hubiera ocurrido, pero Elena notó un cambio sutil en Alejandro. Su postura se había relajado visiblemente, su sonrisa parecía menos ensayada. El obstáculo que tanto temía había pasado sin mayores consecuencias. Bajo la mesa, su rodilla presionó ligeramente contra la de Elena, un gesto silencioso de gratitud. Ella respondió con una breve presión, sorprendida por la facilidad con que habían desarrollado este lenguaje no verbal en tan pocas horas. La cena continuó con menos tensión. Ernesto, que parecía más cálido que su esposa, comenzó a hablar sobre sus planes de expandir sus negocios a Sudamérica.
De hecho, dijo, dirigiéndose a Elena, estoy seguro de que alguien con tu formación en administración encontraría interesante nuestro enfoque. Papá, intervino Alejandro con una sonrisa, no hablemos de trabajo esta noche. Es su aniversario. Los negocios son siempre un placer, respondió Ernesto jovialmente. Además, deberías considerar traer a Elena a la oficina algún día. Podría ser una experiencia educativa para ella. Elena percibió el sutil tono condescendiente, pero lo dejó pasar. Me encantaría, respondió con educación. Siempre es fascinante ver la teoría aplicada en escenarios reales. Alejandro la miró con una mezcla de sorpresa y admiración, como si no esperara que manejara tan bien la situación. La conversación derivó hacia temas más ligeros, viajes, arte, literatura. Para sorpresa de Elena, descubrió que tenía más en común con Alejandro de lo que habría imaginado. Compartían una pasión por la literatura latinoamericana, habían visitado algunos de los mismos lugares, aunque en circunstancias muy diferentes. Él desde hoteles de lujo, ella desde hostales modestos con mochila al hombro. En un momento de la conversación, cuando hablaban sobre un festival de jazz al que ambos habían asistido, aunque en años diferentes, Elena se encontró completamente inmersa en el relato de Alejandro, olvidando momentáneamente que su relación era una farsa. La forma en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de música, el entusiasmo genuino en su voz, revelaban a un hombre muy distinto del empresario calculador que había conocido en la cafetería. Deberíamos ir juntos el próximo año, sugirió él, con una naturalidad que hizo que el corazón de Elena diera un vuelco. Me encantaría, respondió sin pensar, antes de recordar que no habría un próximo año para ellos. El breve destello de decepción que cruzó el rostro de Alejandro al darse cuenta del mismo hecho la dejó momentáneamente sin aliento. ¿Era posible que él también estuviera comenzando a olvidar los límites de su acuerdo? Ernesto consultó su reloj y se dirigió a Mercedes. Querida, deberíamos irnos si queremos llegar al teatro a tiempo. ¿Teatro?, preguntó Alejandro, visiblemente sorprendido. La Filarmónica presenta un programa especial esta noche, explicó Mercedes. Tu padre consiguió entradas como sorpresa. Pensé que la cena era toda la celebración, comentó Alejandro. A tu edad deberías saber que siempre hay que mantener la chispa viva, respondió Ernesto con un guiño. 35 años de matrimonio no se logran sin algunas sorpresas. La observación provocó sonrisas en toda la mesa. Incluso Mercedes, cuya frialdad había sido constante durante la noche, pareció suavizarse al mirar a su esposo. Ustedes dos deberían acompañarnos, sugirió Ernesto, mirando a Alejandro y Elena. No podríamos, respondió Elena rápidamente. Es su celebración privada. Además, añadió Alejandro, colocando su mano sobre la de Elena con una naturalidad sorprendente, tenemos otros planes para esta noche. La insinuación en su tono hizo que Elena se sonrojara involuntariamente, algo que Mercedes no dejó pasar. Bueno, entonces no los retendremos, dijo, poniéndose de pie. Ha sido un placer conocerte, Elena. Espero que volvamos a vernos pronto. El tono sugería exactamente lo contrario, pero Elena mantuvo su sonrisa educada. Igualmente. Feliz aniversario. Se despidieron con besos formales en las mejillas. Cuando sus padres se alejaron, Alejandro exhaló profundamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante horas. Lo logramos, murmuró, inclinándose hacia ella. Estuviste increíble. ¿De verdad? Tu madre no parecía muy convencida. Mi madre nunca está convencida de nada, respondió él con una sonrisa cansada. Pero lo importante es que Daniela se fue con la clara impresión de que estoy fuera del mercado. Eso es una victoria. Elena sintió una punzada de decepción ante el recordatorio de que para él, todo esto era simplemente una estrategia para evitar los planes matrimoniales de sus padres. ¿Nos vamos?, sugirió, repentinamente ansiosa por terminar la velada. Alejandro pareció notar el cambio en su humor, pero no comentó nada. Pidió la cuenta, insistió en pagar a pesar de las protestas de Elena de que debería ser un gasto empresarial, y la guió hacia la salida con la misma mano en la parte baja de su espalda que ahora, por alguna razón,
Se sentía diferente. Más personal. Más real. El camino en el auto transcurrió en un silencio que oscilaba entre cómodo y cargado de tensión no resuelta. Alejandro parecía absorto en sus pensamientos, mientras Elena miraba por la ventana, observando cómo pasaban de los barrios exclusivos a zonas más familiares para ella. «Hiciste un trabajo excelente esta noche», dijo Alejandro finalmente, rompiendo el silencio. «Manejar a mis padres no es tarea fácil». «Gracias», respondió Elena, girándose para mirarlo. «Tú también estuviste bastante convincente». «¿Solo bastante?», bromeó él, con una sonrisa que revelaba nuevamente ese hoyuelo que Elena encontraba injustamente atractivo. «Bueno, hubo momentos en que casi me convenciste a mí también», admitió, sorprendiéndose a sí misma con su honestidad. La sonrisa de Alejandro se desvaneció, reemplazada por una expresión más seria, más intensa. ¿Y si te dijera que no estaba actuando todo el tiempo? El corazón de Elena dio un vuelco. «Diría que estás confundiendo la fantasía con la realidad», respondió, intentando mantener un tono ligero, aunque su pulso se había acelerado. «¿Es realmente tan fantasioso?», insistió él, mirándola directamente. «Pasamos una noche juntos, descubrimos que tenemos cosas en común, disfrutamos de la compañía del otro. Descubrimos que podemos fingir ser una pareja convincente», corrigió Elena. «Eso es diferente a tener una conexión real». Alejandro desvió la mirada hacia la ventana por un momento. «Tienes razón», concedió finalmente. «Lo siento. Supongo que me dejé llevar por el momento». La decepción en su voz parecía genuina, lo que solo complicaba más las emociones confusas de Elena. El auto se detuvo frente a su edificio. Héctor, siempre discreto, permaneció en el asiento del conductor mientras Alejandro acompañaba a Elena hasta la puerta. «Te transferiré el resto del dinero mañana», dijo él, con una formalidad que contrastaba dolorosamente con la intimidad que habían compartido durante la cena. «Gracias», respondió Elena, buscando sus llaves para evitar mirarlo a los ojos. «Elena», Alejandro dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia entre ambos. «¿Puedo llamarte?». «No como parte de este acuerdo, sino, después». Ella levantó la mirada, encontrándose con sus ojos que revelaban una vulnerabilidad inesperada. «¿Para qué?», preguntó con genuina curiosidad. «Para invitarte a salir. En una cita real esta vez». La propuesta quedó suspendida entre ellos, cargada de posibilidades. Elena sabía que lo sensato sería rechazarlo. Pertenecían a mundos diferentes. Él había pagado por su tiempo, por una ilusión. Nada real podía construirse sobre esa base, ¿verdad? Pero mientras contemplaba su respuesta, recordó todos los pequeños momentos de la noche, la forma en que la había protegido de las preguntas incisivas de su madre, cómo la miraba cuando creía que ella no lo notaba. El calor de su mano contra la suya. Momentos que iban más allá de la actuación acordada. «No puedes comprarme una segunda vez, Alejandro», dijo finalmente, su voz más suave de lo que pretendía. «No quiero comprarte», respondió él, acercándose un poco más. «Quiero conocerte. A la verdadera Elena, no a la novia perfecta que interpretaste esta noche». «¿Y si la verdadera Elena te decepciona?», preguntó, revelando una inseguridad que no sabía que sentía hasta ese momento. La sonrisa de Alejandro fue lenta, genuina, transformando completamente su rostro. «Lo dudo mucho», respondió, levantando una mano para acariciar suavemente su mejilla. «La Elena que vi esta noche, en los momentos en que bajabas la guardia, cuando olvidabas que estábamos actuando, esa Elena me fascina». El toque de su mano, la sinceridad en su voz, la intensidad de su mirada, todo se combinó en un momento que parecía suspendido en el tiempo. Elena sabía que estaba al borde de un precipicio, que su respuesta podría cambiar todo. «Sí», respondió Elena finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. «Sí», repitió Alejandro, como si no confiara en haber escuchado correctamente. «Sí, puedes llamarme», aclaró ella, permitiéndose una pequeña sonrisa. «Para una cita real». La expresión de Alejandro se transformó. La cautela,
La contención que había mantenido toda la noche dio paso a una sonrisa tan genuina y radiante que Elena sintió un aleteo en el estómago. Era como ver una versión completamente nueva de él, más joven, más vulnerable, más real. Bien, dijo simplemente, aunque su tono transmitía mucho más que esa única palabra. Te llamaré mañana. Se inclinó lentamente, dándole tiempo a retroceder si lo deseaba. Elena permaneció quieta, su corazón acelerándose a medida que él se acercaba. El beso fue suave, apenas un roce de labios, tan diferente de los besos calculados que habían intercambiado durante la cena para mantener la farsa. Este era un primer beso real, tímido y esperanzado. Cuando se separaron, Elena vio algo en los ojos de Alejandro que le provocó un escalofrío, certeza. Como si hubiera encontrado una respuesta a una pregunta que llevaba tiempo haciéndose. Buenas noches, Elena, murmuró, dando un paso atrás. Buenas noches, Alejandro. Lo observó regresar al auto y alejarse, quedándose en la entrada de su edificio mucho después de que las luces traseras desaparecieran en la distancia. Con un suspiro que parecía liberar toda la tensión acumulada durante la noche, Elena finalmente entró a su apartamento. Elena apenas durmió esa noche. Su mente repasaba cada momento de la velada, cada mirada, cada roce accidental, cada palabra intercambiada. Intentaba separar lo real de lo actuado, buscar señales de que no estaba malinterpretando la situación. Realmente Alejandro Vega, quien podría tener prácticamente a cualquier mujer, estaba interesado en ella más allá de su acuerdo inicial. A las 7:13 de la mañana, cuando finalmente había logrado conciliar un sueño ligero, su teléfono vibró con una notificación. Una transferencia bancaria de 250 pesos, completando el pago prometido. El mensaje adjunto era simple: gracias por anoche. Cada centavo bien invertido. Elena miró la pantalla con sentimientos encontrados. Por un lado, el dinero significaba que podría pagar su alquiler atrasado y los libros que necesitaba. Por otro lado, el mensaje reforzaba la naturaleza transaccional de su encuentro, justo cuando había comenzado a imaginar que podría ser algo más. Apenas tuvo tiempo de procesar esto cuando llegó otro mensaje, este de un número que reconoció como el de Alejandro. Buenos días. Me preguntaba si estabas libre esta tarde. Hay un lugar que me gustaría mostrarte. Un café, pero no cualquier café. No es necesario vestido formal esta vez. La formalidad del primer mensaje contrastaba con la casi timidez del segundo, como si fueran escritos por dos personas diferentes. O quizás, pensó Elena, por dos facetas del mismo hombre, el empresario eficiente y el hombre que comenzaba a revelar capas más profundas de sí mismo. Dudó antes de responder. Una parte de ella, la parte práctica y cautelosa, le advertía sobre los riesgos de involucrarse con alguien como Alejandro. Venían de mundos diferentes. Él podría estar simplemente buscando una aventura, algo exótico y refrescante comparado con las mujeres de su círculo social. Pero otra parte, la que había sentido esa conexión innegable durante la cena, la que había percibido vulnerabilidad genuina en sus ojos cuando le pidió volver a verla, quería arriesgarse. Tengo clase hasta las 2. ¿Podría después de eso? La respuesta llegó casi instantáneamente: perfecto. Te recogeré en la universidad a las 2:15. Edificio de economía, ¿verdad? Elena sonrió ante la evidencia de que había investigado más sobre ella de lo que había admitido. Sí. ¿Cómo lo sabías? Tengo recursos, respondió, utilizando la misma frase que había usado el día anterior, pero esta vez con un emoji guiñando el ojo que humanizaba el mensaje. El día transcurrió con una lentitud exasperante. Elena intentó concentrarse en sus clases, pero su mente volvía constantemente a Alejandro. A las 2:10, mientras esperaba en las escaleras del edificio de economía, sentía una mezcla de nervios y emoción que no había experimentado en mucho tiempo. A las 2:15 exactas, un auto se detuvo frente a la entrada. No era el elegante BMW de la noche anterior, sino un Audi deportivo plateado. La ventanilla bajó, revelando a Alejandro al volante. ¿Sorprendida?, preguntó, notando su expresión. No esperaba que condujeras tú mismo, admitió Elena, acercándose.
Héctor se merece un descanso después de anoche, respondió él con una sonrisa. Además, prefiero tener más privacidad hoy. Algo en su tono hizo que Elena se sonrojara ligeramente. Sin Héctor como barrera, estarían realmente solos por primera vez. Alejandro salió para abrirle la puerta del pasajero, un gesto caballeroso que parecía natural en él, no una afectación. «Te ves diferente», comentó Elena cuando se puso en marcha. Y era cierto. Vestía jeans oscuros, una camisa azul claro arremangada hasta los codos y zapatos casuales. Sin traje, sin corbata, sin la armadura corporativa. Su cabello, generalmente perfectamente peinado, parecía más relajado, con algunos mechones rebeldes que le daban un aspecto juvenil. ¿Diferente bien o diferente mal?, preguntó, lanzándole una mirada rápida. «Diferente bien», confirmó ella. «Más, tú». Alejandro sonrió, complacido por el comentario. «En realidad, soy más yo que el de anoche. Los trajes son para impresionar a clientes y apaciguar a mi padre». «¿Y a quién quieres impresionar hoy?», se aventuró Elena. «A ti», respondió sin dudar, con una honestidad que la desarmó. «Pero no con ropa o restaurantes caros. Quiero impresionarte siendo yo mismo, si es que eso es posible». Elena no supo qué responder. La franqueza de su declaración, la vulnerabilidad implícita, contrastaba completamente con el hombre seguro y calculador que había conocido en la cafetería. Alejandro condujo fuera del centro, hacia un barrio que Elena no conocía bien. Se detuvieron frente a un edificio antiguo rehabilitado, con amplios ventanales y plantas trepando por la fachada. Un letrero discreto sobre la puerta decía simplemente Alma. «¿Qué es este lugar?», preguntó Elena mientras entraban. «Un proyecto personal», respondió Alejandro, saludando con familiaridad a un joven tras el mostrador. «Hola, Miguel. ¿Cómo va todo?». «Todo perfecto, jefe», respondió Miguel, observando a Elena con curiosidad evidente. El interior era un espacio amplio y luminoso, con vigas de madera expuestas y paredes de ladrillo visto. Una zona estaba acondicionada como cafetería, con mesas de madera maciza y sillas cómodas. Otra área tenía estanterías llenas de libros y cómodos sillones. Al fondo, varios espacios separados por mamparas de cristal parecían pequeñas oficinas o salas de reuniones. «¿Qué es exactamente este lugar?», preguntó Elena, fascinada. «Es complicado de explicar», dijo Alejandro, guiándola hacia una mesa junto a la ventana. «Es parte cafetería, parte biblioteca, parte espacio de coworking. Lo abrimos hace 6 meses como un experimento». «¿Lo abrimos?». «Un grupo de amigos y yo», explicó, haciendo un gesto para que se sentara. «Invertimos en el edificio cuando iban a demolerlo. Era una antigua fábrica textil con valor histórico». Elena miró a su alrededor, impresionada. El lugar transmitía una sensación acogedora pero sofisticada, completamente diferente de las cadenas comerciales de cafeterías. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó finalmente. Alejandro pareció considerar su respuesta cuidadosamente. «Porque quería mostrarte algo importante para mí. Algo que no forma parte del Imperio Vega, sino que creé por mi cuenta, siguiendo mi propia visión». «Es hermoso», comentó Elena sinceramente. «Gracias». «Pero hay otra razón», continuó Alejandro, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Quería que vieras que hay más en mí que el hombre que conociste ayer, el que paga por compañía para evitar las manipulaciones de su familia». La honestidad de su declaración la conmovió. No estaba intentando impresionarla con su riqueza o posición, sino mostrándole una parte de sí mismo que claramente valoraba. Miguel se acercó con 2 tazas de café, colocándolas frente a ellos sin que las hubieran pedido. «Tu usual, jefe», dijo, antes de volverse hacia Elena. «Y un latte para la señorita, pero si prefieres otra cosa». «El latte está perfecto, gracias», respondió ella, sorprendida. Cuando Miguel se alejó, Elena miró su taza y luego a Alejandro. «¿Cómo sabías que prefiero latte?». «Te observé en la cafetería, antes de acercarme», admitió Alejandro.
Estabas preparando uno para ti misma cuando creías que nadie miraba. Lo tomabas entre preparaciones para clientes. Elena no sabía si sentirse halagada o perturbada por la observación. De eso es, detallista o ligeramente inquietante. No estoy segura. Alejandro rió, un sonido genuino que transformaba su rostro. Lo sé. Prometo que no soy un acosador. Simplemente tengo el hábito de observar a las personas cuando estoy considerando confiarles algo importante. ¿Y querías confiarme algo importante cuando entraste a mi cafetería? Quería confiar en que podrías interpretar un papel, respondió, su expresión volviéndose más seria. Pero terminé confiándote mucho más que eso. El corazón de Elena dio un vuelco ante la intensidad de su mirada. ¿Qué te hizo elegirme específicamente? Insistió. Debe haber docenas de baristas en la ciudad. Alejandro tomó un sorbo de su café, como si estuviera ganando tiempo para ordenar sus pensamientos. Te vi sonreír, dijo finalmente. No a un cliente, sino a una pequeña niña que había entrado con su madre. Era una sonrisa genuina, no la que sueles dar a los clientes. Y pensé, esa es la sonrisa que quiero que alguien me dirija algún día. Ese fue el momento exacto en que decidí hablarte. Elena se quedó sin palabras. No era la respuesta que esperaba, no una evaluación calculada de sus cualidades o apariencia, sino algo mucho más personal e intuitivo. No sé qué decir, admitió finalmente. No tienes que decir nada, respondió él. Solo quería ser honesto contigo. Anoche comenzó como un acuerdo de negocios, pero se convirtió en algo más. Al menos para mí. En ese momento, mirando a Alejandro con la luz de la tarde filtrándose a través de los ventanales, Elena comprendió que había dejado de verlo como el millonario o el cliente y había comenzado a verlo simplemente como un hombre. Un hombre complejo, con inseguridades bajo su fachada de confianza, con sueños que iban más allá de las expectativas familiares, con una capacidad de observación y apreciación que la sorprendía constantemente. Para mí también, respondió en voz baja, pero firme. Se convirtió en algo más. La sonrisa que iluminó el rostro de Alejandro ante esas palabras valía más que todos los billetes que le había entregado la noche anterior. Era la sonrisa de alguien que había encontrado algo inesperado y valioso cuando menos lo esperaba. El otoño había teñido las hojas de los árboles del campus de tonos dorados y rojizos. Elena caminaba hacia la cafetería con paso ligero, repasando mentalmente los puntos principales para su presentación final de la tarde. 3 semanas habían pasado desde aquella primera cita real en Alma, y cada día desde entonces parecía más brillante que el anterior. Su teléfono vibró en el bolsillo. Un mensaje de Alejandro. ¿Nos vemos esta noche en Alma? Tengo algo importante que mostrarte. Elena sonrió, tecleando rápidamente su respuesta. Termino mi presentación a las 6. ¿Te veo allí a las 7? La respuesta no se hizo esperar. Perfecto. Buena suerte hoy. Sé que los impresionarás. Su apoyo constante durante estas semanas había sido una revelación. Alejandro había demostrado interés genuino en sus estudios, revisando su presentación final y ofreciendo comentarios perspicaces desde la perspectiva de alguien que vivía diariamente en el mundo empresarial. No como un magnate condescendiente, sino como un compañero que valoraba su inteligencia y perspectiva. Elena entró en la cafetería donde trabajaba, saludando a sus compañeros con una energía que no pasó desapercibida. Alguien está de buen humor, comentó Javier con una sonrisa cómplice mientras preparaba un espresso. ¿Tiene algo que ver con cierto cliente misterioso que vino a buscarte hace unas semanas? Quizás, respondió Elena, atándose el delantal. O quizás estoy emocionada por mi presentación final. Claro, asintió Javier, sin creerle en absoluto. Por cierto, tu amigo dejó algo para ti esta mañana. Señaló hacia el área de descanso de los empleados. Sobre la mesa descansaba un pequeño paquete envuelto en papel craft simple pero elegante, atado con un cordel. Elena lo tomó con curiosidad. No había tarjeta, pero sabía perfectamente de quién era. Al abrirlo, encontró un marcapáginas artesanal de metal y cuero con una inscripción grabada, para nuevos capítulos.
Debajo había una nota escrita a mano. Para que marques el inicio de tu nueva etapa. Orgulloso de ti. Ah. El gesto era tan típico de Alejandro, considerado, personal, relacionado con algo importante para ella, pero sin ostentación innecesaria. No joyas caras o regalos extravagantes, sino algo con significado genuino. La jornada en la cafetería transcurrió rápidamente y su presentación final fue un éxito rotundo. Su profesor incluso la había apartado al final para comentarle que su enfoque sobre modelos de negocios sostenibles era refrescantemente pragmático y visionario a la vez. A las 6:55, Elena llegó a Alma. El lugar había adquirido un significado especial durante estas semanas. Se habían encontrado allí casi a diario, a veces para largas conversaciones que se extendían hasta la hora de cierre, otras veces solo para un café rápido entre sus respectivas obligaciones. Miguel la saludó como siempre desde el mostrador, pero esta vez con una sonrisa que parecía ocultar algo. «Está arriba», dijo simplemente, señalando hacia una escalera que Elena nunca había notado antes, ubicada al fondo del local. «¿Arriba?», preguntó confundida. No sabía que había un piso superior. «¿Ves? Un espacio especial», respondió Miguel enigmáticamente. «Ve. Te está esperando». Intrigada, Elena subió las escaleras de madera que conducían a una puerta. Al abrirla, se quedó sin aliento. Se encontraba en una terraza jardín oculta, un espacio que parecía sacado de un sueño. Plantas en macetas de diferentes tamaños creaban un oasis urbano. Pequeñas luces colgaban del techo pergolado, confiriéndole al espacio un brillo cálido y acogedor. Al centro, una mesa para dos estaba preparada con velas y una botella de vino enfriándose. Y junto a la mesa, Alejandro la miraba con una mezcla de nerviosismo y anticipación. «Bienvenida al proyecto secreto en el que he estado trabajando», dijo, acercándose para recibirla. «Quería que fueras la primera en verlo terminado». «Es increíble», murmuró Elena, todavía asimilando la belleza del lugar. «¿Has estado construyendo esto todo este tiempo?». «Entre otras cosas», respondió él, tomando su mano y guiándola hacia la mesa. «La idea surgió hace tiempo, pero encontré la motivación para terminarlo recientemente». Elena notó que había algo diferente en Alejandro esta noche. Una energía contenida, una especie de expectativa nerviosa que no era habitual en él. «¿Celebramos algo especial?», preguntó mientras él servía el vino. «Varias cosas», respondió, levantando su copa. «Tu exitosa presentación, por supuesto. Y también, nosotros. Han pasado 3 semanas desde que me diste una oportunidad real». Elena sonrió, recordando aquel momento frente a su edificio, cuando decidió que valía la pena arriesgarse. «Las mejores 3 semanas», admitió ella, chocando su copa suavemente contra la de él. La cena transcurrió entre risas y conversaciones, como ya era habitual entre ellos. Alejandro le contó sobre su última confrontación con su padre, quien sorprendentemente había comenzado a mostrar respeto por su relación con Elena después de que ella lo impresionara con sus conocimientos durante una visita inesperada a la oficina de los Vega. «Creo que finalmente entiende que no soy solo una distracción temporal», comentó Alejandro. «Lo cual me lleva a lo que quería hablar contigo esta noche». Su tono cambió, volviéndose más serio. Elena sintió una repentina inquietud. «Eso suena preocupante», dijo, intentando mantener un tono ligero. «No es mi intención», respondió él, tomando su mano sobre la mesa. «Es solo que he estado pensando mucho sobre nosotros, sobre cómo comenzamos y dónde estamos ahora». Elena contuvo la respiración, insegura de hacia dónde se dirigía la conversación. «Empezamos con un acuerdo comercial», continuó Alejandro. $500 por una noche de tu tiempo. Probablemente el mejor dinero que he gastado en mi vida. 750, en realidad, corrigió Elena con una pequeña sonrisa. 750, concedió él, devolviendo la sonrisa. Y valiste cada centavo. Pero lo que encontré esa noche, lo que hemos construido desde entonces, no tiene precio. Se levantó de su asiento y, para absoluta sorpresa de Elena, extrajo una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta.
No se arrodilló, sino que se sentó en el borde de la mesa, frente a ella, manteniendo la caja cerrada entre sus manos. No es lo que piensas, aclaró rápidamente al ver la expresión de shock en el rostro de Elena. O no exactamente. Abrió la caja, revelando no un anillo, sino una llave. Esta es la llave del apartamento que está justo sobre Alma, explicó. Lo compré cuando adquirimos el edificio, pero nunca supe qué hacer con él. Hasta ahora. Elena miró la llave, confundida pero intrigada. No estoy pidiéndote que te mudes conmigo, continuó Alejandro, sus palabras saliendo rápidamente. Es demasiado pronto para eso. Lo que te estoy ofreciendo es un espacio. Un estudio donde puedas trabajar en tus proyectos después de graduarte. Un lugar donde puedas empezar tu propia consultora de diseño, como me has contado que sueñas hacer. La sorpresa dejó a Elena sin palabras por un momento. Alejandro, yo no puedo aceptar algo así. No es un regalo, aclaró él. Es una inversión. Creo en ti y en tu talento. He visto tu trabajo, tus ideas. Cualquier inversor inteligente apostaría por ti. Elena tragó saliva, sintiendo una mezcla de emociones, gratitud, confusión y algo que no esperaba, un toque de decepción. Es increíblemente generoso, comenzó, pero no puedo evitar sentir que estás comprándome de nuevo, de alguna manera. La expresión de Alejandro cambió, una sombra de preocupación cruzando su rostro. No es así, respondió con firmeza. Pero entiendo por qué podría sentirlo así. Nuestra historia comenzó de una manera peculiar. Guardó la llave en su bolsillo y tomó ambas manos de Elena entre las suyas. Lo que realmente quiero decirte esta noche, lo que he estado reuniendo coraje para decir, es que te amo, Elena. No como a alguien a quien puedo impresionar con regalos o oportunidades. Te amo por cómo me desafías, por cómo me haces reír, por cómo ves a través de todas mis defensas. Elena sintió que su corazón se aceleraba. Era la primera vez que alguno de los dos pronunciaba esas palabras. Te amo por quien eres, continuó él, no por lo que puedo darte o hacer por ti. Y entiendo si la llave, el estudio, es demasiado. Podemos olvidarlo. Lo que no quiero olvidar, lo que no puedo olvidar, es lo que siento por ti. Las lágrimas amenazaban con derramarse de los ojos de Elena. Por un instante, volvió a aquella primera noche, recordando a la mujer insegura que había aceptado fingir ser la novia de un desconocido por dinero. ¿Cómo podría haber imaginado entonces que ese desconocido se convertiría en alguien tan esencial en su vida? Yo también te amo, respondió finalmente, su voz apenas un susurro. Y me asusta, porque todo ha sucedido tan rápido, tan intensamente. Pero es real. Alejandro exhaló, como si hubiera estado conteniendo la respiración. Sobre el estudio, continuó Elena. Es un gesto hermoso, pero necesito lograrlo por mí misma. ¿Entiendes eso? Perfectamente, respondió él, y en sus ojos Elena pudo ver que realmente comprendía. Pero ¿qué tal un compromiso? Te escucho. El espacio está ahí, vacío. Úsalo cuando estés lista, como un lugar para trabajar mientras estableces tu negocio. Sin subsidios, sin regalos. Un alquiler justo, con opción a compra cuando tu empresa despegue. Porque lo hará, Elena. Estoy seguro de ello. Elena consideró la propuesta. No era caridad, sino fe en su capacidad. No era una jaula dorada, sino un trampolín. Con una condición, dijo finalmente. Lo que sea. Que estés a mi lado, no como inversor, sino como compañero. Quiero construir algo por mí misma, pero no quiero hacerlo sola. La sonrisa de Alejandro se ensanchó, iluminando todo su rostro. Es exactamente donde quiero estar, respondió, inclinándose para besarla. En ese beso, bajo el cielo estrellado y las luces tintineantes de aquella terraza jardín, Elena sintió que todas las piezas encajaban. Lo que había comenzado como una transacción se había transformado en algo profundamente genuino. No era un cuento de hadas donde el príncipe rescata a la doncella, era una historia real donde dos personas imperfectas encontraban en el otro exactamente lo que necesitaban para crecer juntos. Cuando se separaron,
Alejandro la miró con esa intensidad que todavía le provocaba mariposas en el estómago. Entonces, ¿trato hecho? Preguntó con una sonrisa traviesa, extendiendo su mano como si cerraran un acuerdo de negocios. Elena rió, recordando aquel primer apretón de manos en la cafetería. Trato hecho, respondió, entrelazando sus dedos con los de él. Pero esta vez, no hay fecha de caducidad. Solo un comienzo, concluyó Alejandro, levantando su copa con la mano libre. Por los inicios inesperados. Y por los finales aún más sorprendentes, añadió Elena, completando el brindis. Mientras el sonido del cristal resonaba en el aire nocturno, ambos supieron que esta historia, su historia, apenas comenzaba. Y valía infinitamente más que $500.